Buenos días, yo soy la doctora Paula Vargas Irola, farmacéutica. Laboro en el servicio de oncología del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Lo primero que quiero hacer es agradecer a iCáncer por la oportunidad que me dieron para participar en el primer congreso online de oncología pediátrica. El tema que voy a tratar de desarrollar hoy son consejos prácticos en el uso de la quimioterapia. Siempre me gusta iniciar mis presentaciones con esta imagen por el título que está puesto en la parte inferior de la imagen donde dice hay muchas razones para la esperanza. Esperanza de que esta situación que viven sus familias va a finalizar. Muchas familias como ustedes han estado en esta misma situación, han luchado con optimismo y han tenido la esperanza de que todo va a salir bien. Así es que, así, junto con ustedes, todos lucharemos porque con sus niños salgan adelante. Ahora bien, antes de referirnos a la quimioterapia, tenemos que aclarar por qué su médico prescribe la quimioterapia. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es el cáncer. El cáncer se produce por la transformación de células que estaban sanas en el organismo a células tumorales. Las células tumorales crecen de una forma anormal, muy acelerada, tienen la capacidad de producirse en cualquier parte del cuerpo y tienen la malignidad de que pueden invadir otras partes del cuerpo de donde iniciaron primeramente. Eso se llama metástasis. Aparece el cáncer en un sitio y puede invadir otro sitio del cuerpo. ¿Por qué aparece el cáncer y por qué sobre todo aparece el cáncer infantil? Muchos han dicho mucho sobre la aparición del cáncer infantil. Ciertamente, como posibles causas, se podrían especificar aspectos genéticos, aspectos que tienen que ver con la exposición a agentes carcinógenos y también a la exposición de agentes ambientales. Pero algo debe de quedar claro. Nadie, ningún miembro de la familia tiene la culpa de que el niño haya tenido cáncer. Y también tiene que quedar claro que el cáncer no es contagioso como la gripe. También es muy importante que a partir de ahora la familia e incluso el paciente tenga una excelente comunicación con el médico y con el personal de salud. Tiene que quedar claro el diagnóstico del paciente y su pronóstico, el tratamiento a seguir, los posibles efectos secundarios, las complicaciones que puede tener el paciente y los cuidados que debemos de tener a partir de ahora con el niño. Cualquier tipo de tratamiento que sea indicado por los médicos tratantes debe de tenerse adherencia al tratamiento. Adherencia suena a pegarse al tratamiento, o sea, se refiere al cumplimiento del tratamiento en todo momento. ¿Cuándo se debe tomar el tratamiento? ¿En qué cantidad? ¿Por qué vía de administración? Todo se debe de cumplir, porque esto va a ser la base de que el paciente llegue a curarse. Ahora bien, ¿cómo podemos tratar el cáncer? El cáncer, las formas más fáciles, más comunes de tratar el cáncer son la radioterapia, la cirugía y la quimioterapia.
Me referiré básicamente a la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia y cómo funciona la quimioterapia? Bueno, la quimioterapia son medicamentos o llamémoslos fármacos, como queramos llamarlo, y lo que hacen es que al ingresar al organismo, lo que hacen es eliminar células o matar células. Células cancerosas o tumorales, como las queramos llamar, pero también matan células sanas, células que el organismo necesita para vivir. Las células cancerosas tienen la particularidad que se replican muy rápidamente. Entonces la quimioterapia tiene afinidad, o sea, le gustan ese tipo de células que se replican rápidamente. Pero al matar también células sanas, la quimioterapia me produce efectos secundarios. Los efectos secundarios son efectos que nosotros, incluso el personal de salud, esperamos que sucedan en los pacientes. Algunos efectos secundarios tienen tratamiento, otros efectos secundarios desaparecerán con el tiempo. Las células que tienen mayor afectación a la quimioterapia son las células de la médula ósea, entre ellos los glóbulos rojos. Cuando la quimioterapia afecta a los glóbulos rojos, nos causa anemia. El tratamiento de esto es la transfusión de glóbulos rojos. Si nos afecta disminuyendo las plaquetas, podríamos tener en el paciente sangrado, moretones, hemorragia. Si hay este tipo de disminución de las plaquetas, entonces el tratamiento sería transfundir plaquetas. También la quimioterapia puede afectar los glóbulos blancos, o sea, nos afecta el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema del organismo que nos defiende de las infecciones y de los virus. Y entonces esto nos puede causar incluso la muerte del paciente. Por eso para nosotros es muy importante ser vigilantes de este efecto, de este posible efecto secundario, que es muy corriente cuando administramos quimioterapia. Otras células que se ven muy afectadas son las células del folículo piloso, las células del cabello, que nos puede causar alopecia, o sea, pérdida del cabello. Si el cabello se cae, el cabello en algún momento vuelve a crecer. La caída del cabello no pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, en realidad, es un efecto secundario que al personal de salud no nos preocupa mucho, pero sabemos y entendemos que tanto para el paciente como a su familia, esto es algo que emocionalmente lo puede afectar. Otro de los efectos secundarios muy frecuentes es la afectación de las células del tracto digestivo, las náuseas o el vómito. Las náuseas y el vómito es un efecto secundario muy corriente en los pacientes a los cuales se les administra quimioterapia. Tenemos tratamiento, incluso antes de ponerle quimioterapia en el hospital a los pacientes, les ponemos tratamiento para que no vomiten y no se sientan mal. Pero también incluso tenemos tratamiento para que los pacientes se lleven a sus casas, para que se los den en sus casas. Pero algunas recomendaciones que podemos dar para las personas en el hogar es que le den de comer al paciente pocas cantidades, pero de una forma frecuente. Que coma despacio y masticando bien. Evitar olores fuertes y comidas ricas en grasa. Beber líquidos fríos a lo largo de todo el día. Descansar después de cada comida sentado y utilizar ropa
cómoda, que no apriete el estómago o el abdomen. Otra de los efectos secundarios que podríamos tener en el paciente oncológico es la diarrea o el estreñimiento. Diarrea es el aumento en el número de deposiciones. Como recomendación tenemos evitar comidas ricas en grasa. También tenemos tratamiento para darle al paciente cuando tiene diarrea. El estreñimiento es el contrario de la diarrea, que es la dificultad a la hora de defecar. También tenemos tratamiento, pero también como recomendación en el hogar sería consumir comidas ricas en fibra y tomar bastante agua durante el día. El paciente que se le pone quimioterapia sufre un tipo de alteraciones en la percepción del sabor. No le sabe la comida igual a como le sabía antes de aplicarse la quimioterapia. Y esto ayuda a que entonces no quieran comer. Entonces, para tratar de aumentar, de que se les haga más agradable la acción de comer, podemos decirle que hagan enjuagues antes de consumir los alimentos. Y si tiene sabor metálico, sustituir los cubiertos de metal por unos de plástico. También pueden sufrir alteraciones en la mucosa de la boca, causando vejiguitas o aberturas, rompimiento de encías, que eso se pueden infectar y provocarnos una seria infección que incluso puede llegarnos a causar una hospitalización y también nos provoca una pérdida de peso importante en el paciente. Por lo tanto, debemos de mantener la higiene bucodental, evitar comidas grasosas muy condimentadas y bebidas que puedan irritar la mucosa, como bebidas muy ácidas o gaseosas. Deben de utilizar un cepillo de cerdas suaves y si utilizan enjuague bucal, este no debe de contener alcohol. ¿Cómo podemos administrar quimioterapia? ¿Cuáles son las formas más comunes de administrar quimioterapia? Las formas más comunes de administrar quimioterapia es por la vía intravenosa, o sea, por la vena. La quimioterapia se deposita en bolsas de suero que contienen el medicamento y se pasan a la persona en minutos o incluso horas. Podemos utilizar la vía intramuscular, o sea, aplicar inyecciones en el glúteo, por la vía subcutánea, por la vía intratecal y por la vía oral. La forma de administrar quimioterapia depende del tratamiento que haya elegido los médicos tratantes. Este tratamiento va a ser acorde al tipo de enfermedad que tenga el paciente y al estadio que se encuentre la enfermedad en el momento del diagnóstico. Ahora bien, hablaré de la seguridad en el manejo de la quimioterapia en el hogar. Posiblemente ustedes hayan visto al llegar a un hospital o a un centro de salud que las personas que estamos allí estamos muy cubiertas con bata, con guantes, con cubrebocas. Esto por cuanto la quimioterapia, si no lo hacemos de esta forma, nos puede contaminar y afectar nuestra salud. Incluso los farmacéuticos preparamos la quimioterapia dentro de una cámara especial que nos protege que no estemos expuestos a ella. Pero en el hogar sí necesitamos que entonces se cumplan ciertas medidas de seguridad para que las personas que convivan en el hogar
no se vean afectadas por la quimioterapia. Primero que todo medicamento debe ser administrado por personas adultas, en el horario y en la cantidad que el médico lo haya indicado. Los medicamentos deben de conservarse en el empaque en que se lo dieron. Se debe leer, comprender y cumplir las indicaciones de cada medicamento. Si no le entendemos, consultemos al farmacéutico. El farmacéutico siempre es la persona indicada en el manejo o si usted tiene alguna duda del manejo de los medicamentos. Antes de administrar un medicamento, debe de lavar las manos con agua y jabón. Si es posible que usted utilice guantes descartables a la hora de manipular la quimioterapia, hágalo. Si no los tiene, debe de administrar la quimioterapia e inmediatamente después lavar las manos con agua y jabón. Devolver a la farmacia los medicamentos que no se van a utilizar y los medicamentos vencidos. Otro aspecto importante del manejo de la quimioterapia en el entorno del hogar es el manejo de las excretas del paciente que se le está administrando tratamiento con quimioterapia. ¿Por qué? Porque tanto en la orina, en las excretas, que son la orina, las heces y el vómito, o incluso en el sudor, por ahí se pueden eliminar sustancias que pueden causar daño a las personas que conviven con el paciente con quimioterapia. Porque por esas excretas se pueden eliminar sustancias que son muy contaminantes, tan contaminantes como la quimioterapia en sí. Por lo tanto, es importante el lavado diario de la ropa, la limpieza del baño, tirar de la cadena 2 veces cuando se depositen las excretas, lavar bien las manos con agua y jabón. En caso de que el paciente utilice pañales, deben de desecharse en doble bolsa antes de tirarlo a la basura. Cuando un paciente lo diagnostican con cáncer, las personas empiezan desesperadamente a buscar otras alternativas, además del tratamiento que le ofrecen en el hospital, otras alternativas para curarlo. Por lo tanto, empiezan a utilizar desde hierbas, vitaminas, productos de macrobiótica, productos homeopáticos, pues tratando de buscar otra opción que ayude a la quimioterapia y que ayude al paciente a curarse. Pero alto, tenemos que tener cuidado porque no sabemos cómo estos productos van a interaccionar con la quimioterapia. Podrían causar la potencialización del efecto de la quimioterapia produciéndonos toxicidad o al contrario, pueden interaccionar con la quimioterapia disminuyendo la acción de esta. Por lo tanto, recomendamos no utilizar este tipo de productos. Evitar la automedicación. ¿Esto por qué? Porque los pacientes con quimioterapia, su salud es muy delicada. Son pacientes que pueden complicarse de su salud de una forma muy rápida y de una manera acelerada. Así es que si su niño se enferma, inmediatamente llévelo al centro de salud más cercano. De ninguna forma, de ninguna manera, debe de automedicar. Recomendaciones para pacientes que están recibiendo quimioterapia.
Si el paciente que recibe quimioterapia tiene una temperatura igual o mayor de 38 grados centígrados, debe de llevarse rápidamente al centro de salud más cercano. Debe de bañarse diariamente, ingerir líquidos durante todo el día, mantener la higiene bucodental, no vacunarse hasta que el doctor dé la autorización y no exponerse al sol o si se expone pequeños ratos al sol, protegerse de este. ¿Dónde y cómo se deben de guardar los medicamentos en casa? Los medicamentos en casa deben de guardarse en un lugar fuera del alcance de los niños. Deben de almacenarse lejos de fuentes de calor, alejado de la luz y en lugares del hogar donde no sean muy húmedos, así como el baño. Deben de tratar de conservarse juntos en la medida de lo posible los medicamentos del niño o del paciente con quimioterapia. Únicamente aquellos que necesiten mantenerse en refrigeración a una temperatura de 2 y 8 grados centígrados deben de mantenerse en la nevera. Bueno, esto ha sido por hoy. Son, em, cos- son cosas muy básicas, importantes que deben de saber los pacientes que tienen cáncer. Gracias.